Ya estoy grabando. Ya están viendo ustedes el pizarrón, ¿verdad? Ya. Ok, Sí, profe. entonces, ¿qué hemos estado viendo? Bueno, la clase pasada, ya no me acuerdo qué vimos. Ya no me acuerdo qué vimos. Pero, ya no me acuerdo qué vimos. ¿Qué vimos? ¿Quién me acuerda? Era algo sobre la tasa de creciente ganancia, ¿no? Ok, no, bueno, es lo que vamos a ver hoy. Pero Ah, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ya no me acuerdo, fíjense, ya mi Alzheimer está bien cañón. Pero bueno, vamos a ver. A ver, de lo que hemos visto varios conceptos, de la teoría económica en general, ¿no? Economía política. Entonces, es un curso para reflexionar de todos esos conceptos que sabemos o más o menos ahí intuimos. Entonces, la idea de este curso, en esta primera parte, yo siempre lo diseño como un repaso de los conceptos marxistas relevantes para ir avanzando. En la segunda parte es ya un análisis un poquito más concreto. Esa parte ya son ciclos, sí, crisis y ciclos, ¿no? Entonces, para entender nosotros la crisis en el modelo marxista, debemos de entender bien la dinámica de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fundamentales en Marx es que la tasa de ganancia, ¿sí?, que la compongo con P, C más B, o la otra fórmula que es equivalente, que es ρ, que es la tasa de explotación, entre la composición orgánica más 1, ¿no? Entonces, Marx dice que, argumenta que por el propio desarrollo de la acumulación, o sea, tenemos dos fuerzas, ¿no? Por un lado, el capitalista, como sabe que a través del proceso de producción puede apropiarse de una mayor cantidad de ganancia, está incentivado a cada ciclo de producción seguir aumentando el capital constante. Entonces, por la propia naturaleza del capital, el capital, dinero, digamos, dinerario, tiene que pasar por la producción, por el ciclo productivo, para generar más dinero, ¿no? Y esto lo hace a través de la producción de mercancías, ¿no? La compra de mercancías, lo que vimos, fuerza de trabajo y medios de producción que integrados en un proceso productivo me generan una mercancía con un valor incrementado que después al venderlo yo puedo realizar. De aquí lo que me interesa de la venta es la realización del plusvalor, ¿sí? Entonces de aquí yo voy a realizar ese plusvalor, ¿no? Y como sé que a través de ese ciclo yo voy a ir incrementando mi capital inicial, pues yo estoy incentivado a siempre estar, ¿qué?, invirtiendo. Entonces eso implica que cada vez más yo estoy invirtiendo, comprando una mayor cantidad de capital fijo, ¿sí? Maquinaria, equipo, para expandir mi capacidad y expande esa capacidad de extracción de plusvalor. Entonces, al incrementarse, pues estoy incrementando la parte del trabajo muerto, si quieren verlo, ¿no? Y estoy desestimando, ¿no?, la inversión en capital constante. Digo, capital variable. Entonces, esa tendencia, ya habíamos visto con la derivada, que el efecto que tiene el incremento de teta, que sería la composición orgánica del capital, es a disminuir la tasa de ganancia, ¿no? Entonces la tasa de ganancia media está en función de manera inversa con la tasa, con la composición orgánica del capital, ¿no? Entonces ahí, a ver, lo voy a cambiar aquí, que no se vea rojo, que se vea blanco. Entonces la tasa de ganancia
está en función negativa de la composición orgánica y positiva de la tasa de plusvalor, ¿no? Entonces esas dos cosas yo lo sé de la formulación marxista, ¿sí? Entonces tengo dos cosas. Una, la composición orgánica va a aumentar por la propia acumulación de capital. Acumulación y valorización. Entonces, por esas dos razones yo cada vez voy a invertir en más capital, ¿sí? Porque yo sé que de ahí obtengo la ganancia y obtengo más capital que el inicial. Esa es la primera parte. Pero también la segunda parte tiene que ver con que esta composición orgánica va a aumentar por una cuestión de competitiva. Que va a llevar al incremento de la tecnología. Y esto, bueno, lo vimos en qué sentido. Cuando estuvimos ahí viendo el ejemplo de los precios de producción, ¿sí? De los distintos capitales, ¿no? Yo tenía ahí C1 más más B1 por 1 más la tasa media de ganancia, ¿no? Así estoy hablando del precio de producción 1 de tres capitales con distintas tecnologías, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio desarrollamos esta idea. ¿Sí? En donde suponíamos tres distintas tecnologías, pues pueden existir más. O sea, pueden existir no solo 3, pueden existir 10 tecnologías distintas. Y ahí lo que nosotros veíamos es que sacando un promedio podremos sacar un precio de producción promedio, que eso iba a determinar el valor de la mercancía en cuestión, ya sea que sea es una media, ¿sí? De valor a donde todos convergen, los extremos tienen que converger, ¿sí? Y ese valor de la mercancía, ese precio que hay en el mercado, está determinado más allá de la subjetividad de los individuos. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la teoría marginalista o la teoría neoclásica que nos dice que el valor está determinado por una cuestión subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que el individuo valora un bien y esa valoración determina el valor de ese bien, ¿sí? Pero por otro lado, nosotros vemos que las condiciones técnicas y sociales, ¿sí? Son las que determinan el valor de una mercancía. Entonces, la mercancía no vale por la percepción individual de que tengan los individuos. La mercancía vale porque tiene un valor incorporado. Y ese valor incorporado en esta explicación marxista es trabajo. Los costos de producción implican trabajo, ya sea trabajo viejo, ¿no? O trabajo nuevo. A ver, Luis. Entonces sería la antítesis de la teoría del valor subjetivo de los austríacos, ¿no? Claro. Claro, es la antítesis. O sea, los austríacos van a suponer siempre que el individuo es el que le da el valor. Por eso, creo que la clase pasada hablábamos de la causalidad de Gibbons, ¿no? Entonces, Gibbons dice, la producción determina la escasez relativa o costo de producción. Ese costo de producción está determinando la oferta, ¿sí? Y le va a poner un límite a la utilidad, ¿no? Esa escasez, ¿sí? Se cruza con la utilidad y me va a determinar el valor en última instancia, ¿no? Entonces, yo que estoy suponiendo siempre en una definición ortodoxa de la economía, supongo que es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos para sus usos más eficientes, ¿sí? Entonces estoy suponiendo escasez, ¿sí? Y otra cosa es la utilidad. Tengo recursos escasos y a partir de la valoración individual yo le doy valor a las cosas, ¿sí? Pero la teoría del valor es distinta porque está considerando que la determinación de valor
es una cuestión social y una cuestión objetiva, que el valor de una mercancía se determina fuera de la esfera de los individuos. No quiere decir que no importe la utilidad individual, claro que importa, porque no vendo bienes que no se van a comprar. Entonces es ilógico decir que los bienes no se van a vender cuando yo los estoy pensando como productor para que los compren. Y estoy tratando o de llenar una necesidad o de crear una nueva, ¿no? Y para eso está el marketing. El marketing lo que hace es que hacer que la gente compre mis productos. ¿Cómo? Me meto en la cabeza de la gente, ¿no? Ya sea que venda camisas del... Ahorita, ¿a dónde se fue Messi? ¿A Francia? ¿A dónde se fue? París, creo. Ay, como no saben. Bueno, a París, ¿no? Y ahorita creo que salió la noticia en el Yahoo. ¿Cuántas playeras ha vendido Ronaldo y Messi, ¿no? Entonces, obviamente yo me contraté a Messi porque sé que va a vender, ¿no? Entonces, ese es mi producto. Yo ya sé que se va a consumir. Entonces es ilógico pensar que no estoy considerando en la teoría del valor eso. Sí lo estoy considerando, pero es una cuestión social. Y al final, en el esquema competitivo que presenta Marx, ¿sí?, estoy viendo que el valor está determinado por una tecnología. Los neoclásicos nunca hablan de eso, ¿sí? Ni los marginalistas hablan de cómo es que la tecnología influye en la determinación del valor, ¿sí? Lo único que van a decir es que me hace el trabajo más productivo, ¿sí? ¿Y eso qué implica? ¿Que tiene más valor o menos valor? ¿No? Entonces aquí, en la lógica de Marx, en la incorporación de tecnología lo que hace es disminuir el valor individual de las mercancías, ¿sí? ¿Por qué? Si estamos hablando de una mercancía genérica, cada empresa con mejor tecnología produce más con lo mismo, ¿sí? O sea, produce más con el mismo trabajo, ¿sí? Cuesta más tener una tecnología de punta, pero puede producir más. Y como produce más, es más eficiente el trabajador, la productividad del trabajo aumenta, el valor individual disminuye. Y entonces, la empresa que tenga la mejor tecnología va a poder vender sus productos mucho más barato en el mercado y se puede quedar con una mayor parte de la ganancia del mercado. Pero en el mercado que estoy hablando, de valor, ¿sí? Entonces, la empresa que tiene la peor tecnología genera más valor, pero no vende ella toda su mercancía. La que lo vende es la que genera menos valor. Y en ese proceso hay una transferencia del valor de la menos eficiente hacia la más eficiente. Pero al final, lo que es importante es que ese precio es una cuestión objetiva, determinado por las condiciones sociales y por la tecnología, ¿no? Entonces, tecnología en términos medios. Ok, entonces ahí tenemos ese incentivo para que las empresas sigan invirtiendo, sigan innovando, en el sentido de que si innovan, van a obtener una mayor cuota de ventas. Y esas ventas se traducen en mayores ganancias, ¿sí? Entonces tengo dos efectos. El primero es, yo voy a incrementar la composición orgánica del capital por la propia naturaleza de la acumulación. Y la segunda es que voy a incrementar la composición orgánica del capital por la propia competencia capitalista, para tronarme al otro, para ganarle el mercado, ¿sí? Entonces tengo esos dos movimientos, y esos dos movimientos llevados en la dinámica capitalista pues van a producir que la tasa de ganancia media se caiga, ¿sí? Entonces desde aquí esta es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, lo que implica es que estas dos actividades, la acumulación per se y la competencia capitalista, producen la propia, digamos, la condena del propio sistema capitalista, ¿no? Al sustituir capital físico por trabajo, pues están pegando la gallina de los huevos de oro, disminuyen la ganancia y eso al final
va a producir, la caída en la tasa de ganancia va a producir la crisis, ¿sí? Entonces, esa es la explicación marxista. Ahora, una de las cuestiones fundamentales en Marx es que eso no es automático, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que no es automático? No quiere decir que siempre, todo el tiempo va a caer la tasa de ganancia, ¿no? Lo que quiere decir es que eso sería, de manera teórica, lo que pasaría si la competencia y la acumulación proceden de manera lineal, ¿no? Eso no pasa. Y él lo explica, ¿no? Dice, a ver, si hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero también hay causas contrarrestantes, ¿sí? Entonces, no es una ley como tal, no es lineal. Entonces, sí podemos observar en ciertos momentos que la tasa de ganancia disminuye y que después se estabiliza. Puede pasar que suba, puede pasar que caiga, pero no es lineal. Eso es lo que tienen que quedar claro aquí. Que no es lineal, que puede haber momentos en que suba. ¿Por qué? Porque existen esas otras causas contrarrestantes, ¿sí? Entonces vamos a explicar esas causas contrarrestantes. Entonces, ya les mandé el cuestionario, ¿ya lo están resolviendo? ¿Ya lo acabaron? No, No, acabarlo acabar todavía. no. Ok. Bueno, entonces tienen que resolverlo y ahí vamos a ir avanzando. Yo creo que hasta aquí vamos a hacer un corte, ya, para hacer un examencito de todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, si quieren hacemos otro ejercicio, no sé, lo que venga ahí en el examen lo hacemos. Pero el chiste es que en el examen, en la guía, ¿no? Pero ya hay que hacer como un corte y vamos viendo qué vemos. Porque hemos visto varias cosas. Y en la guía vienen otras que creo que no hemos visto, ¿no? Entonces es momento de pararnos y decir, bueno, a ver, aquí vamos a revisar la guía. Y es lo que podemos hacer en la que viene, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar las causas contrarrestantes. Entonces, quédense con esta idea, ¿no? Dos cosas, competencia y acumulación. Eso es lo que ocasiona que haya una tendencia decreciente. Y aquí lo importante es el cambio técnico, ¿sí? Sin cambio técnico no hay dinámica en la acumulación. No hay competencia sin cambio técnico, ¿eh? Y el cambio técnico no llega del cielo, como decían los nucleares, como decía Solow, no, se genera dentro. Las empresas, a mí me gusta mucho, por eso una de las aproximaciones a las teorías evolucionistas schumpeterianas o neo-schumpeterianas, que conciben a la empresa, ¿sí?, como un organismo que va evolucionando en el tiempo y evoluciona a través de ¿qué? De aprender, incorporar con ese conocimiento e innovar para poder sobrevivir a la competencia capitalista, ¿no? Entonces, las grandes empresas son las que importan en el sistema capitalista, porque son las que tienen capacidad de adecuarse al medio cambiante, de protegerse de la incertidumbre a través de la innovación. Son las únicas que pueden innovar, ¿sí? Y las chiquitas que innovan, ¿sí?, nunca llegan a ser grandes. ¿Por qué? Porque algunas son absorbidas por esas grandes. ¿Ya? Y ponemos ahí el caso de varias, ¿no? Entonces, ahí habría que reflexionar, por ejemplo, el caso de Microsoft, ¿no? O el caso de Facebook. Si es que realmente fueron empresas que nacieron como chiquitas y pasaron a ser grandes. Eso habría que verlo, ¿no? Ahí tengo la hipótesis de que Microsoft se estableció ya como una empresa grande, no como una empresa pequeña. Entonces, esas son cosas que habría que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos venden los neoclásicos la idea de Pepe y Toño y Ana y Mari, ¿no? Que son las pequeñas empresarias, ¿sí?, que son luchonas y que van a sobrevivir en el mercado. Desgraciadamente, ese tipo de emprendedurismo, si lo quieren ver, pues se muere al 1 o 2 años, y los que sobreviven pues no tienen el impacto para tener un crecimiento pues robusto en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos pensar, a ver, imagínense una empresa mexicana
Yo siempre les pregunto a los de, a ver, denme el ejemplo, a los que hacen política y a los que hacen lo de emprendedurismo. Denme un ejemplo de una empresa que haya sido financiada como chiquita y que ahorita sea una empresa grande, exitosa a nivel mundial, ¿no? Difícilmente. Entonces, por ejemplo, General Electric, ¿cuántos años tiene? Pues casi 200 años, no sé, a ver, General Electric en 1800, no sé, ciento y tantos picos de años, ¿no? Ford, General Motors, ¿cuántos años tienen? ¿No? Entonces son grandes empresas, ¿sí? Grandes empresas que se mantienen y se van adaptando. Volkswagen, por ejemplo, Chrysler fue una empresa que tuvo una crisis muy dura y que quebró y que fue adquirida primero por Fiat y luego Fiat ahorita es adquirida por un grupo francés, ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo cómo es el nombre, pero hay una asociación ahí y al final estas grandes empresas van tronando y son absorbidas por las otras, ¿no? Entonces imagínense una pequeña, en ese mundo de grandes tiburones difícilmente puede saltar ella sola, ¿no? Entonces, máxime cuando no tienen acceso a los mercados financieros, por ejemplo, ¿no? No tienen las ventajas de esas grandes empresas. Entonces, no tienen ni el financiamiento para sobrevivir, ni el financiamiento para crecer, ni menos para innovar, ¿no? Entonces, ahí se derrumba esta visión neoclásica de que podemos pasar de la pequeña a la grande. No se puede, no se puede. O difícilmente, si hay un ejemplo ahí, será el ejemplo que valida la regla, ¿no? Pero no es posible que las empresas, las chiquitas, sobrevivan en el tiempo. Pueden sobrevivir siendo proveedores de medianas y de las grandes, pero articuladas a una grande. Solitas difícilmente, pueden competir con las grandes. Entonces, bueno, la reflexión es la siguiente. Tenemos esa tasa de ganancia decreciente y vamos a ver ahorita cuáles son las causas contrarrestantes. Por eso no hay que entender a la teoría marxista de manera lineal, porque pueden pasar distintas cuestiones que pueden romper, digamos, esa tendencia decreciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Voy a dejar de compartir y vamos a ir carburando. Profe, una pregunta. G significaba tecnología, ¿verdad? ¿Cómo? G significaba tecnología. No, G es la tasa de ganancia, la tasa media de ganancia. La que representa tecnología es C, ¿no? Representa tanto capital fijo como tecnología, ¿no? Porque ahí van las mejoras, ahí van las maquinarias, van el equipo, ¿sí? Sí, es que tenía duda porque una vez dijo que era tasa media, ya me quedé así. La tasa de ganancia es decreciente de la tasa de ganancia, me quedé así. Entonces mejor le pregunté, ¿no? Entonces tasa media de ganancia es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. De la tasa media de ganancia, Okay. ¿Sí? Porque al final es la que importa, es la que equilibra, es el centro de gravedad del sistema económico, la tasa media de ganancia. Entonces, bueno, a ver, voy a compartirles. Espérenme. Y vamos a leer. ¿Dónde estoy? A ver, déjame. Ok. Entonces, a ver. Y vamos a leer. Ustedes me dirán. ¿Sí están viendo o no? Ya se ve. Ok, entonces ahí, ese es un texto de Héctor Guillén. Héctor Guillén es un profesor que trabajó en la UAM, en la UNAM y en la UAM, y después se fue a Francia. Y él enseña ya en Francia y se hizo este libro, se llama Lecciones de Economía Marxista, ¿sí? Es un libro muy muy bueno y de aquí vamos a agarrar varias partes de este libro porque hace síntesis del pensamiento marxista. Entonces fíjense, vamos a leer, a ver, ¿quién quiere leer? A ver, ¿se alcanzan a ver bien o más o menos?
pues sí se ve bien, profe. Ok, a ver, fíjense, aquí, a ver, ¿quién quiere leer desde aquí hasta acá? Es que yo solo veo que dice las causas que yo contrarrestan también. la tendencia y ya no se ve más texto. ¿A poco? A ver. Sí. A ver, déjenme vuelvo a compartir. Espérenme. A ver, ¿se ve o no se ve? Ya se ve un poco más el texto. Ok, entonces a ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No, porque se deshace. A ver. A ver, aquí, a ver quién quiere leer. Dice, Marx señala. Si quiere. A ver. Yo. Marx señala en el capítulo 14 del tomo 3 del Capital que si nos fijamos en el enorme desarrollo adquirido por las fuerzas productivas del trabajo social, aunque solo sea en los últimos 30 años, comparando este periodo con los anteriores, y si tenemos en cuenta sobre todo la masa enorme de capital fijo que, aparte de la maquinaria en sentido estricto, entra en el proceso social de producción en su conjunto, vemos que en vez de la dificultad con que hasta ahora han venido tropezando los economistas, o sea, el explicar la baja de la cuota de ganancia, surge la dificultad inversa, a saber, la de explicar por qué esta baja no es mayor o más rápida. Y agrega Marx, ello se debe indudablemente al juego de influencias que contrarrestan y neutralizan los efectos de esta ley general, dándole simplemente el carácter de una tendencia. Esta es la razón por la que Marx analiza cuáles son los factores contrarrestantes de la ley de la tendencia decreciente de la cuota media de ganancia. Entonces aquí hay un concepto que es central. Desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué demonios se entiende por el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿quién se acuerda? No te escuchamos, Javier. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya. Yo decía que se refería al proceso, a la tecnología que adquiere la empresa, ¿no? O bueno, aquí porque dice si nos fijamos en el enorme desarrollo adquirido por la fuerza productiva del trabajo. Así que yo digo que hace la diferencia del desarrollo, así que digamos la tecnología que se adquiere, la nueva, a comparación de los periodos anteriores, y que tomando en cuenta también la masa de capital fijo, aparte, así no solamente en cuestión de maquinaria, ¿no? Dice también ahí, sino lo que entra también en el proceso de producción. Ok, fíjate que no solamente es el trabajo productiva, las fuerzas productivas de trabajo, sino es trabajo social, ¿no? Entonces ahí es diferente, y en el sentido sí, ahí está la tecnología, pero es más amplio el concepto de fuerzas productivas, ¿sí? Incluye no solamente la tecnología, la maquinaria, los robots o la forma de hacer las cosas, implica también la naturaleza, implica la capacitación, el conocimiento de los hombres, ¿no? Las formas de hacer las cosas. ¿Y a qué me refiero con la naturaleza? Por ejemplo, ahorita si estamos pensando en el auto eléctrico, ¿qué necesitamos? ¿No? Ya no necesitamos, digamos, el combustible fósil, necesitamos materias primas como el litio. Entonces eso también es considerar a la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí viene no solamente cómo es esa tecnología, no sé, objetivizada en maquinaria y equipo para la producción, sino cómo el hombre, con su contacto con la naturaleza, transforma la naturaleza y la lleva al proceso de producción, ¿sí? Entonces eso va evolucionando. Una vez fue el carbón, después la gasolina o el petróleo, y después tal vez sea el litio, ¿no? Y la energía solar, por ejemplo. Entonces hay una evolución que va a la par del desarrollo tecnológico, tecnocientífico, ¿no? Entonces siempre es la naturaleza y el hombre. No solamente el hombre y la tecnología, no, la tecnología también es naturaleza. Y cómo evoluciona el hombre dentro de esa naturaleza para obtener ganancia, ¿no? En este caso. Entonces, eso hace, ¿no? Las fuerzas productivas en un
sentido mucho más amplio. No solo tecnología, maquinaria, equipo, conocimiento, la capacitación de los trabajadores y la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, eso es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O sea, por ejemplo, si entendemos el Enequén. ¿Ustedes saben para qué se utilizaba el Enequén hace mucho tiempo? Chamacos, ¿no? No saben, ni los conocen, ¿verdad? El Enequén. ¿Cuál? El Enequén. Se producía mucho, se sacaba mucho antes de Yucatán, ¿no? A eso sí los leí. Sí, pero ¿para qué se usaba el Enequén, por ejemplo? Ah, sí, no sé. ¿Para lámparas? A ver, para lámparas, ¿pero qué otra cosa había? A ver, las bolsas con las que hacen los costales, ¿sí? Eso es el Enequén, ¿sí? Entonces, cuando llegó el petróleo, ¿no? Y había haciendas enequeneras que se producían. Entonces, ese tipo de cosas, véanlo ahí en internet. Yo para que lo saben, busquen el Enequén. Pero digamos, había haciendas que se dedicaban a la producción, eran enequeneras. Pero después de que sale la fibra sintética, que viene del petróleo, se acaba la producción de Enequén, ¿no? Porque le quitas mercado y ahorita llegan ahí. Pero si ven los costales con los que se envuelven a veces muchas cosas, eso es de Enequén, eso es Enequén. Entonces, de ahí, y habían cosas ahí que se utilizaban en Enequén, principalmente cuestiones, no sé si textiles ahí, ¿no? Pero ya cuando llega la fibra sintética, pues ya cambia. Entonces eso implica que otra nueva tecnología, ¿no? Cuando llega la fibra sintética, ahora ya las máquinas para hacer ese tipo de fibras son distintas, ¿no? Entonces eso cambia el paradigma. El propio paso del carbón del motor al vapor al motor de combustión interna implica otra tecnología. El paso del motor de combustión interna al eléctrico o el híbrido implica otra tecnología. O la propia evolución del motor de combustión interna, ¿no? Antes eran motores de 8 cilindros, de 10 cilindros, de 8 cilindros, de 6 cilindros, ¿no? Ahora son motores de 4 cilindros o 2.0, ¿no? Y más chicos, de 1.5. ¿Y cómo ha evolucionado? Los materiales del motor. Antes era acero. Y como era el acero se calentaba mucho, requerías bueno, el acero es duro, ¿no? Entonces, pero se calienta más. Entonces, ahora, ¿qué haces? Para hacer motores más chicos, los revolucionas, pero cambias el acero por aluminio. Entonces, es más ligero y distribuye mejor el calor, ¿sí? Y permite que lo revoluciones más sin que se te queme el motor, ¿no? Entonces, esa propia evolución, ¿sí? Ahora voy a utilizar otro tipo de materiales de la naturaleza, ¿no? Allá no voy a demandar tanto acero para hacer motores, sino voy a hacer una aleación con aluminio, ¿sí? Entonces, todo eso es evolución de conocimiento del uso de la relación del hombre con la naturaleza y de la tecnología, ¿no? Entonces, es muy amplio ese concepto de las fuerzas productivas. Entonces, entendemos esa idea de las fuerzas productivas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a Entonces, tenemos que analizar cuáles son esas causas contrarrestantes. Son 5, ¿sí? Ahorita vamos a revisarlas. Entonces, el primero tiene que ver con el abaratamiento de los elementos del capital constante, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién quiere leer? A ver, este pedazo. Y ahorita seguimos. A ver, no se amontonen, ¿eh? Yo, profe, si gusta. A ver. Una vez. El alza de capital sobre capital variable tomado a nivel físico, que se denomina composición técnica del capital, significa un aumento más importante de la masa material de máquinas que del número de obreros. Pero el alza de la composición técnica puede significar una baja del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las máquinas mismas, ya que si utilizan más máquinas perfeccionadas con respecto al número de obreros, el tiempo de trabajo necesario para producirlas disminuye. En este caso, el valor unitario de cada máquina disminuye. En otras palabras, la composición técnica del capital se eleva mucho más que la composición valor,
en la medida en que el aumento en la productividad del trabajo disminuye el valor de los elementos del capital constante. Hasta ahí, Javier, hasta ahí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que entendemos? Que cada vez que se mejoran las máquinas con las que se producen las máquinas, ¿sí? Eso permite mayor productividad y por lo tanto el valor de la maquinaria disminuye por ese aumento en la productividad, ¿sí? Entonces ahí tenemos que se abarata el valor, pero no la composición técnica, ¿sí? A ver, ahí sí me explico. Son dos conceptos distintos, la composición técnica y la composición orgánica. La composición orgánica es en términos de valor, si lo quieren ver, de precio. Digo, de valor. Sí, de precio. Entonces, cuando aumenta la productividad y se abaratan los elementos del capital constante, disminuye la composición orgánica, ¿sí? La composición de valor. Pero no así la técnica, porque cada vez que yo compro más maquinaria, estoy elevando la proporción de capital constante sobre el variable, ¿no? Adelante, Luis. Aquí no sé si lo puedo compaginar con la ley de rendimientos decrecientes cuando vamos incrementando mayores factores productivos en la creación de un servicio, de una disminución del producto o de un servicio, a la vez de que se añaden más factores productivos en su creación. A ver, aquí sería al revés. En lugar de pensar en rendimientos decrecientes, tengo que pensar en rendimientos crecientes. ¿Por qué? A ver, yo sé que más o menos es la idea. Cuando tú tienes rendimientos decrecientes, por cada unidad de trabajo que incorporas, cada vez produces menos. Esa es la ley de los rendimientos decrecientes. Sin embargo, aquí es al revés. La tecnología mejorada tiene mayor posibilidad de producir rendimientos crecientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada que incrementas el nivel de trabajo, ese te produce más que proporcional, ¿sí? Entonces ahí lo que tú tienes es una productividad creciente. Esa productividad creciente se traduce en mayor producto con menos o con el mismo trabajo. Entonces eso te permite a ti abaratar los productos de capital, la maquinaria y equipo. Entonces, eso que tú puedas con esa productividad creciente reducir el precio de las maquinarias tiene un efecto sobre la composición orgánica del capital, no así sobre la composición técnica. La composición técnica es el monto de capital, la relación entre maquinaria y trabajadores en un proceso productivo específico. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a Modelo, ¿no? El día que vayan a Modelo, no sé si ya han ido alguna vez, pero el día que vayan a ver Modelo, van a ver que es impresionante el proceso de producción, la maquinaria y el equipo que utilizan. Entonces, lo técnico se ve en la masa de maquinaria con respecto a los trabajadores, ¿sí? Entonces, no es lo mismo llegar a una tienda, ¿sí? En donde el capital es el mínimo con respecto al trabajo, ¿no? Llegar a una empresa como esta Modelo o llegar a una nave industrial de Volkswagen, donde hay robots y todo eso. Entonces, la composición técnica tiene que ver con esa relación del capital, muchísimo capital en relación a los trabajadores que están ahí. Esa es la composición técnica, ¿no? La composición de valor tiene que ver con el costo de la maquinaria. Entonces, si en un momento determinado aumenta la productividad, ese costo de la maquinaria se reduce. Entonces tenemos dos efectos. Por un lado, la maquinaria cuesta menos, pero por el otro, yo estoy invirtiendo cada vez más en capital que en trabajo. Y esa relación es importante, porque ¿qué parte del proceso productivo es el que genera el valor? En esta teoría, pues el trabajo. Entonces, si cada vez tengo más maquinaria, ¿no?, en proporción del trabajo, estoy ahorcando a la gallina de los huevos de oro, que es el trabajo, ¿no? Entonces, cada vez genero menos valor, ¿sí?, con mayor capital. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, a ver, tengo esas dos, ¿no? Bueno, aquí se avienta un ejemplo, bla, bla, bla. A ver, vamos a leer aquí.
A ver. A ver, aquí quién quiere leer esta parte. A ver. Quiero intentarlo. Adelante. Muy bien. Pues según Marx, se puede incluso ir más lejos y esperar que en algunos casos concretos la masa de los elementos del capital constante aumente mientras su valor disminuye. Nótese que este primer efecto interrestante que está ligado al alza misma capital constante y el de capital variable, responsable de la tendencia a la baja de la tasa de beneficio, obstaculiza la tendencia a la baja. Ello se dice que la ley de la tendencia decreciente de la tasa media de beneficio es eminentemente contradictoria. ¿Sí? Entonces, a eso se puede llegar. A ver, por un lado plantea Marx que la tasa de ganancia es decreciente. Y ahorita estamos viendo que el cambio técnico puede ayudar a disminuir la composición de valor. Pero por otro lado, tenemos que aumenta la composición técnica. Entonces, en este ejemplo de la causa contrarrestante, tenemos dos efectos. Uno que ayuda a aumentar la tasa y otro que ayuda a reducirla, ¿no? Entonces, por eso dice es contradictorio, ¿sí? Entonces, por ese lado del abaratamiento de los elementos del capital constante, no podemos llegar a una conclusión específica de si contrarresta o no. Depende del grado de la baja del valor de los elementos del capital constante y el incremento proporcional de esta composición técnica, ¿sí? Pero aquí es contradictorio. ¿Qué va a mandar en el sistema económico? Pues eso lo dicen los datos, ¿no? Entonces, en algunos momentos habrá una tendencia que disminuya esa parte de la composición de valor y habrá otros momentos en que eso pueda perjudicar la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es observar la dinámica de la ganancia capitalista y tratar de explicar esa dinámica, esas subidas, esas bajadas o esos ciclos de la ganancia a través de ciertas explicaciones de que si baja el valor de los medios de producción, bla, bla, bla. Bueno, vamos a seguir con este otro. A ver, ¿quién quiere leer? Yo, profe. Adelante, Ana. Un segundo factor contrarrestante de la ley de la tendencia decreciente de la cuota media de ganancia es el aumento del grado de explotación. Aquí Marx hace hincapié en la prolongación de la jornada de trabajo y en lo que hoy se llamaría acelerar y estirar la jornada. El primer elemento, prolongación de la jornada de trabajo, eleva directamente la tasa de plusvalía, aumentando la cantidad de trabajo excedente sin afectar la de trabajo necesario. Es el mecanismo que se conoce muy bien con el nombre de plusvalía absoluta. Por otro lado, acelerar y estirar la jornada eleva también la tasa de plusvalía, al entrar el trabajo necesario en un tiempo más corto y dejar así una mayor parte de la jornada de trabajo no alterada para el trabajo excedente. ¿Sí? Entonces, ahí es el aumento en el grado de explotación, es otra vez uno del mecanismo de la plusvalía absoluta, que es que alargar la jornada laboral, ¿sí? Entonces, ahí ya habíamos visto nosotros ejemplos, el ejemplo del Uber, ¿no? El ejemplo del Uber que que es el trabajador autónomo. A ver, adelante, Pablo. De lo que mencionaba sobre la caída de la tasa de ganancia también, con la composición técnica. Bueno, es que el semestre pasado veíamos, creo que era Shaikh, el autor, Valor, Acumulación, Crisis. Justamente eso, estaba interesante la comparación en diversas crisis económicas donde se veía una caída en la tasa de ganancia relacionado justo con la composición técnica, y ya con esa caída pues se veía también la crisis, los periodos de crisis, y coincidía bastante. Entonces me acordé y sí, se me hizo muy interesante, sabes, que lo checamos el semestre pasado. Entonces, claro, pues digo, a eso vamos, o sea, hay que tratar de hacer clinch con otras clases que hemos visto, con otras lecturas, con otras teorías que hemos revisado, ¿no? Efectivamente, esa idea, ¿no? Vemos el comportamiento de la tasa de ganancia y le damos explicaciones. A ver, aquí esta caída fue a la par de un incremento de la composición técnica, ¿no? O este aumento de la tasa de ganancia fue a la par
de un aumento, una disminución del valor de los bienes de capital. Entonces, eso lo podemos ir sabiendo a través de la dinámica de la tasa de ganancia. Pero así en términos teóricos, como está descrita esa causa contrarrestante, no se puede concluir de manera fuerte si el abaratamiento o no, ese aumento en la productividad de los factores de los elementos del capital fijo, tiene o no un efecto contrarrestante. Es más bien como una cuestión, lo que dice ahí, contradictoria. Por un lado aumenta y por otro lado disminuye. Pero como dice Pablo, si lo vemos ya en la dinámica de la tasa, podemos dar una explicación, una hipótesis del por qué cayó, ¿no? Ligándolo con otra cuestión que viene explicado, ¿no? Ese incremento en la composición técnica. Y ahorita, bueno, estamos hablando de ese aumento del grado de explotación que tiene que ver con estirar esa jornada laboral, que lo que habíamos visto, este falso del trabajo al trabajador autónomo, por ejemplo el caso del Uber, ¿no? Entonces en el caso del Uber es una falsa autonomía. ¿Por qué? Porque ellos solitos en el Uber se explotan solitos, ¿sí? O sea, nadie les no hay un capataz que les esté obligando a pararse y a trabajar de 10 a 12 horas diarias, ¿no? Y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el coche, porque tienen que pagar el seguro, que tienen que pagar el servicio, se tienen que mantener ellos, se tienen que mantener a su familia, ¿sí? Y aún así hay un porcentaje, y ahí está bien claro, un porcentaje que Uber les dice, esto es para acá, ¿no? Entonces allí el propietario del capital intelectual, ¿sí? Que es un derecho de propiedad, ¿sí? Tiene el derecho, ese derecho le da el derecho de quitarle a esos trabajadores que se dicen autónomos una parte de su trabajo, ¿sí? Ahí está el trabajo impago, ¿no? Por un derecho de propiedad. Y ahorita, por ejemplo, Uber sigue siendo la misma aplicación, ahí estarán algunas mejoras, lo que sea, pero ya eso ya está hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajo nuevo requiere ahí? Nada, mantener la aplicación, hacer unas mejoras, ¿sí? Pero ya no es la novedad, ya no es la innovación, simplemente ya es un derecho monopólico que le dará al dueño de Uber el derecho de decir, si tu trabajo es mío, este porcentaje de tu trabajo es mío, ¿sí? Entonces ahí está, y automáticamente estoy extendiendo la jornada laboral, ¿no? Lo legal son 8 horas y esos trabajadores están trabajando 12 horas, ¿sí? Ahora, con la subcontratación, ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que ahorita ya se está tratando de regular, pero ¿qué es lo que hacían? ¿Sí? Divides tu día en 4 turnos de 4 horas, ¿no? Y entonces pones a trabajar a distintas personas en esos turnos. Adelante, a ver, Fernando. Esta parte del aumento del grado de explotación, hay una tendencia en que las empresas ya no van a pagar salario monetario, sino salario emocional. Entonces, ¿a qué nos referimos con salario emocional? Que la empresa te da un billar, en vez de una silla te da un puff, te da gimnasio, este tipo de prestaciones. Pero ya las empresas ya no te dan, prácticamente, te dan, por ejemplo, guardería, te dan oportunidad de vacaciones, pero ya no te dan dinero, ya no te dan lo que ese billete, sino que te dan este tipo de salario emocional que permite tener un ambiente como nuevo. Eso lo ha usado Google, Microsoft y Amazon, sus gerentes, ¿no? Con su gente poderosa, ¿no? Si ustedes revisan, véanlo, se los recomiendo el examen de Amazon a entrar a su empresa. Está complicado, está cabroncito ese examen. Bueno, lo dejo como dato. Pero ¿qué conlleva ese esfuerzo? Pues conlleva ese tipo de comodidades. Yo veo una contradicción mala en eso. O sea, tener un salario emocional y prestaciones que son prestadas en vez de salario de dinero es un tipo de explotación, ¿no? Claro. Y te dan guardería, te dan un billar, te dan puff y eso, pero pues el dinero, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, yo he visto varias empresas que es como el nuevo prototipo de la empresa verde, digamos. Por ejemplo, Aeroméxico ya hizo, digamos, cambió su lugar a un lugar donde están trabajando los 1000 empleados que tiene, en unas oficinas que son totalmente abiertas.
Entonces entra mucha luz, los trabajadores tienen un espacio donde van a comer, cuestiones así como la que plantea Luis Fernando. Entonces, un espacio muy agradable para trabajar. Sin embargo, pues siguen sin tener prestaciones, ¿no? Entonces, hay prestaciones que no tienen, o a veces trabajan los que no son directivos, los que no son de cargos mayores, pues tienen un contrato de tres meses, ¿no? A ver, Omar. Ahorita me pareció interesante lo que mencionaba sobre las oficinas transparentes o los lugares de trabajo que son, entre comillas, expuestos, ¿no? Eso lo relaciono con una cárcel panóptica, ¿no? ¿En qué sentido? En que, pues, no es necesario tener a alguien que los esté vigilando, ¿no? Sino o a través de la competitividad entre ellos se vigila, ¿no? Y a lo mejor hasta entre ellos se delata, ¿no? De que, ay, miren, se está haciendo pato, ¿no? Así Entonces, es. hasta es un grado de explotación, ¿no? Sí, o sea, ellos solitos se explotan, ¿no? O sea, esa es la relación. Pueden tener un equipo de trabajo que está por una productividad ahí. Entonces, si están por productividad, pues ellos solitos están empujando al otro para trabajar, ¿no? Están ahí haciendo ese tipo de sinergias que, como están en un lugar agradable y tienen unos bonos de productividad, y ese es el problema, que son bonos de productividad, ¿no? Ya no es un salario que esté incorporado, no es una parte, una prestación, ¿no? Que tengas fija, sino que la tienes que ganar, estar compitiendo dentro de ahí. Entonces hay gente, por ejemplo, fíjense, otro ejemplo son los trabajadores los que trabajan en un banco, ¿sí? En la letra, su contrato dice que van a trabajar 8 horas, ¿sí? Y que van a entrar, no sé, a las 9 de la mañana y van a salir, bueno, allá a 3 de la tarde, lo que sean las 8 horas. Pero ¿qué pasa? Que ellos empiezan a las 9, pero tienen que llegar desde las 8 para preparar todas las cuentas antes de abrir, ¿sí? Y esa hora que llegan temprano no se las pagan, ¿sí? Y al igual en la salida, ¿sí? Cortan y tienen que hacer su guarde, pero eso que tampoco se los paga, ¿no? Entonces es una forma de alargar la jornada, ¿sí? De manera ahí, ya en la práctica, sin repercusiones con la ley, ¿no? Entonces, tú aquí tienes que llegar al trabajar a las 9 y vas. A ver, Luis Fernando. Es que yo, por ejemplo, trabajé un tiempito en cuidado con el perro, en el que está en Toreo. Llegas temprano, llegas un poquito antes de las 10 de la mañana, antes de que abran la tienda. Te vas a las 10 de la noche. Pero ya son 12 horas. ¿Pero por qué? Porque al final tienes que barrer, trapear y limpiar, porque la empresa no quiere contratar personal de limpieza. Entonces, digamos que no te pagan más, o sea, es curioso. Creo que del perro de Toreo pagan más Forever 21 que en Beer, pero precisamente porque hay un nivel de explotación mayor. Por ejemplo, en H&M y Pull&Bear y Forever 21 sí tienen personal de limpieza y se van de... Pero acá nos dejaban 3 horas de explotación. Horas así como, no, pues corta tu caja, y te baja el almacén, ¿no? Te va al baño. Entonces, pues sí, o sea, realmente eso de las 8 horas creo que es no un mito general, pero sí un mito de muchos trabajos. Entonces, fíjense lo que plantea aquí Luis, ¿no? Y una de las cosas graves es, por ejemplo, tú tienes que cotizar en el IMSS para tu pensión cierto tiempo de trabajo. De ahí te están volando, de ahí en el caso de Luis, 3 horas, 2 horas o lo que sea, que no se está, como no está reportado de manera legal, no les está generando ninguna obligación a los empleadores. Y por ejemplo, el otro caso es el de la subcontratación, ¿no? Que en un mismo lugar, ¿no? Contratas empresas a trabajadores por 4 horas, pero tienes 4 trabajadores en todo el día en esa misma estación. Entonces, en ese lugar se están generando 16 horas de trabajo, ¿sí? Y ni siquiera cuando es subcontratación tú estás pagando nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa que te los subcontrata, ¿no? No les paga prestaciones, ¿sí? Entonces, es un grado de explotación, ya sea maquillado o como sea, pero ahí lo ven en la práctica, las empresas no están pagando horas, ¿sí? Aunque diga Luis que se paga ahí algo más,
Sí, pero no te están pagando prestaciones sociales por esas horas que no te pagan, no te están contando horas para la jubilación. Son muchas cosas, ¿no? Dieron pizza. El típico, sí, Pues sí, sí. pues es la hacienda, Luis. La hacienda a los trabajadores hacendarios, ¿no? Les pagaban con su raya, pues era ahí el pulque, el pan, ¿no? A ver ahí El termo y la pluma para que uno se ponga la camiseta, profesor. sí, claro, o por ejemplo los trabajadores de Costco o los de estos de Home Depot y todo, ¿no? El trabajador del mes, ¿no? Que le dan un bono para que llegue temprano, cierre temprano, todo. Se les acaba la vida a esa gente que siempre es el trabajador del mes y cuando se jubilan no les alcanza para nada, ¿no? Entonces, eso es la desgracia de este sistema, así como está ahorita, ¿no? Entonces, ahorita tal vez estemos en una fase de transición, pero así ha estado, ¿no? Así ha estado. Antes, 1950 hasta 80, al trabajador se le pagaba su salario, sus prestaciones sociales. Entonces era salario, el directo y el indirecto, ¿no? El salario indirecto, tu salario. El indirecto, tus prestaciones. Y a veces era más de prestaciones que del salario directo, por ejemplo, ¿no? Aquí no. Aquí nada más te das tu sueldo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya saben el problema de la gente que trabaja ahí en las gasolineras, ¿no? Ellos tienen que pagar para que los dejen ahí estar trabajando en la gasolinera, ¿sí? Entonces, no, o sea, ejemplos hay muchos de esta explotación, ¿sí? Entonces ese alargue de la jornada laboral, pues obviamente les genera mucho más ganancia a los empresarios. Y en el caso de Luis, se estaban ahorrando los trabajadores de limpieza y se están ahorrando prestaciones para los trabajadores de limpieza, ¿no? Ahí los tienen. Y eso hacen, por ejemplo, los chavos que trabajan en McDonald's, en la Pizza Hut, tienen que barrer, tienen que limpiar. Aparte de hacer la pizza, aparte de repartir, bueno, de hacer el proceso de la pizza, cobrar todo eso, tienen que dejar bien sus lugares limpios. Entonces, están haciendo mucho más actividades que para lo que se les contrata a veces, ¿eh? Los que está escrito en el contrato, a veces dice una cosa y lo que hace uno ahí es otra, ¿no? O varias cosas, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, la segunda causa contrarrestante es incrementar esa tasa de explotación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través de el alargamiento, la plusvalía absoluta, ¿no? De la jornada laboral. Entonces ahí, ¿cómo vamos? 5-5. Denme chance, voy por tantita agua. No me tardo. Esperen.
A ver, listo. Entonces vamos a ver el tercer factor. ¿Sí? A ver, aquí dice un tercer factor, ¿no? La reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, a ver aquí. Vamos a leer hasta aquí. ¿Quién quiere leer? No se amontonen, ¿eh? Pues otra vez yo. Ah, bueno. No, a ver, ahora vamos a darle la palabra ahí, a ver. A Saúl García, a ver si está. ¿Sí está Saúl? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, claro. A ver, dale. La acción de este factor se realiza por dos vías. 1. El aumento de la masa de plusvalía. 2. La disminución del capital desembolsado en la misma medida en que se han reducido los salarios. En consecuencia, la tasa de ganancia se eleva tanto por el crecimiento de la plusvalía como por la reducción del capital avanzado. Este factor contrarrestante, que a juicio de Marx es una de las causas más importantes que contribuyen a contrarrestar la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, solo es citado por el autor del Capital, empíricamente, puesto que en realidad, como tantas otras cosas que podrían aducirse en relación con esto, nada tiene que ver con el análisis general del capital, sino que se relaciona con el problema de la concurrencia que no se estudia en esta obra. Ok, entonces, ¿aquí qué es lo que dice? Es que se pague el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, o sea, un salario de no subsistencia, de infrasubsistencia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en México durante esos 30 años? Que el poder de compra, ¿no?, se deterioró de una manera que al jefe de familia o a la jefa de familia de una casa no le alcanzaba con el salario para mantener a sus hijos, a su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salario justo que está definido en la Constitución es un salario remunerador que te alcance a un jefe de familia para satisfacer todas las necesidades y además darles el ocio, ¿no? Entonces, el salario mínimo desde hace muchísimo tiempo no alcanza ni siquiera para cubrir la subsistencia, ¿no? Entonces, el hecho de que tú bajes por debajo de su valor quiere decir que estás por debajo del tiempo de trabajo necesario. Entonces, si reduces el tiempo de trabajo necesario, no es que reduzcas el tiempo de trabajo necesario, que pagas por debajo del tiempo de trabajo necesario. Entonces ahí estás aumentando la cuota de trabajo excedente de manera, por la fuerza, ¿no? Estás bajando el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces eso te ayuda, porque aumenta la plusvalía y por el otro lado que disminuye V, ¿no? Porque estás pagando menos de V. Entonces ahí tienes esa parte, ¿no? Entonces tu costo disminuye y por otro lado aumenta tu cuota de ganancia, lo que produce un aumento en la tasa de ganancia media global, ¿no? Entonces ahí no sé si quede claro esto de que se paga por debajo del valor. Yo creo que sí queda claro, ¿no? ¿Sí? O sea, acuérdense que el tipo de trabajo necesario es aquel que es necesario para que un obrero se reproduzca en su condición de obrero. Entonces, si yo estoy pagando por debajo de ese tiempo, ni siquiera estoy compensando que el obrero se pueda reproducir en su misma condición de obrero, ¿no? Sino que estoy deteriorando la calidad de vida del obrero. ¿Por qué? Porque sé que hay obreros suficientes para que trabajen, ¿no? Y siempre va a haber gente pobre que esté dispuesta a trabajar por el salario vigente, porque no hay oportunidades, ¿no?, para hacerlo. Entonces vamos con el cuarto. La siguiente, fíjense. Entonces, vamos repasando. El primero es la disminución de los elementos del capital constante por un incremento en la productividad. El segundo es aumentar de manera artificial, alargar la jornada laboral para quedarme con el tiempo de trabajo excedente. Y la tercera es pagar por debajo del valor de la fuerza de trabajo, ¿no?
Y ese es importante, pónganle ahí, deteriorar la condición de trabajador. Eso es lo que implica. Luego el cuarto, dice Marx, que es la sobrepoblación relativa o el ejército de reserva industrial. Entonces, a ver aquí. A ver aquí. A ver, vamos a leer esto. ¿Quién quiere leer? Si no llega el dictador, a ver quién quiere leer. A ver. Yo, profe. A ver, Alejandro Merino, éntrale. Dice, no existe un capitalista que pudiera producir fuerza de trabajo en el caso de que el precio de esta mercancía subiese. No existe una industria de fuerza de trabajo equivalente a la industria del calzado. Marx conocía muy bien la tendencia de los salarios a subir por influencia de la acumulación del capital. Si suponemos que la técnica es constante, la acumulación cobra la forma de una simple multiplicación de unidades productivas y de máquinas de un determinado tipo. Algunas veces este proceso se le llama ampliación del capital y Marx lo llama incremento de capital con una composición técnica del capital constante. A ver, vamos a ver. Dice, como aumenta el número de máquinas, la fuerza de trabajo necesaria para hacerla funcionar. Voy, espérenme. Déjenme encontrar. Debe, asimismo, aumentar. Y a menos que la oferta de trabajo aumente en forma paralela a la expansión del capital, es de esperarse que este proceso de ampliación se trabe, puesto que llegará un momento en que las nuevas máquinas no dispongan de bastante mano de obra para hacerlas funcionar. Entonces, aquí lo que está planteando Guillén es que yo no puedo producir fuerza de trabajo. Entonces, lo que se necesita, por ejemplo, en la acumulación con una tecnología constante, si no hay cambio técnico, yo lo que estoy haciendo con la acumulación es cada vez comprar las mismas máquinas, más máquinas. Entonces, si una máquina requiere 10 empleados y compro otra, necesito los otros 10 empleados, ¿no? Y así, si voy creciendo, necesito esa fuerza laboral. Entonces, si pasara eso, que no pasa, ahorita vamos a explicar que no pasa, podría llegar un momento en que la acumulación se trabara porque ya no tengo más trabajadores, ya compré otra máquina y ya no tengo los 10, tengo 5, pero con 5 no funciona. Entonces, se traba la acumulación, ¿no? Dice, entonces, en esas condiciones, más acumulación incrementaría solamente el precio de la fuerza de trabajo. Dice, y aquí dice, a ver quién quiere leer esa parte. Perdón, el cuarto, ¿cuál tenías de título? El factor de bastante, pero ¿cuál era tu título? Este es, A ver, otra vez, Javier. perdón, ¿este factor contrarrestante es el de la superpoblación relativa? El ejército industrial de reserva, sí. Sí. Ah, ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está discutiendo, ¿no? Bueno, vamos a leer esta parte. Dice, pero Marx estaba muy seguro del hecho de que la elevación de los salarios no puede llegar a un punto en que amenace al sistema mismo. Dice, ¿qué es lo que detiene a los salarios? De manera que la plusvalía y la acumulación aún sean rasgos características y esenciales de la producción capitalista. Dice, o en otros términos, ¿qué es lo que mantiene a los salarios iguales al valor de la fuerza de trabajo? Dice, gracias a Dios, para los capitalistas existe la solución dada por Marx a este problema, el ejército industrial de reserva, o la sobrepoblación relativa. Dice, este ejército de reserva está constituido por obreros desocupados que, por medio de su competencia activa en el mercado de trabajo, provocan una presión constante hacia la disminución del nivel de salario. Y además, Marx plantea que cuando hay un incremento en la composición orgánica del capital, hay una sustitución de maquinaria por trabajo. ¿Por qué? Porque en este esquema está diciendo que crezco sin cambio técnico, pero con cambio técnico yo cada vez compro máquinas que necesitan menos trabajo para operar, ¿sí? Máquinas mucho más grandes
que necesitan menos trabajo para probar. Entonces estoy sustituyendo los robots. Los robots es una sustitución de maquinaria por trabajo. Entonces en la planta de Tesla nada más está el cuate que abre la puerta y que la cierra para que salgan los coches, ¿sí? Entonces, pero ya no hay trabajo. Entonces, todo esa fábrica, pues en lugar de generar empleo, está expulsando trabajadores. Lo que antes hacían los trabajadores lo hacen los robots. Entonces, siempre hay una sobrepoblación relativa que puja el salario a la baja, ¿sí? Entonces, ahí está. Esa es la cuarta. Y nos vamos rápido a la quinta. Y ahí pueden leer esa parte. Ahí está en el texto. Se avienta un rollote del trabajo del ejército industrial. Pero vamos a la última, ¿sí? Ahí donde estás. Dice, no obstante, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. ¿Quién quiere leer esta? A ver. Oh, por fin. Adelante. Por otro lado, Marx señala que gracias al comercio exterior, los capitalistas no solo encuentran una salida provisional a sus dificultades de realización, sino que además pueden aprovecharse del desarrollo desigual del capitalismo en los distintos países. En efecto, como consecuencia del desarrollo desigual, el valor del mercado de una misma mercancía difiere en los distintos países. En los países capitalistas desarrollados es más bajo que en los países más atrasados. Como consecuencia de ello, los países de mayor desarrollo capitalista obtienen una ganancia extraordinaria en el mercado mundial. En este sentido, la situación es similar a la de una empresa que en una rama de mercado interno se produce con un valor individual inferior al valor social. Entonces dice, así la ganancia adicional obtenida en el mercado exterior por las diferencias entre el valor de las mercancías de un país dado y en otros países más atrasados contrarresta la caída de la tasa de ganancia. Hay otro factor que es importante, por ejemplo, entonces aquí, dejo de compartir. Entonces vamos a anotar aquí nada más para que no se nos olviden esos 5 factores y ahorita terminamos con el último. Entonces el primero es el abaratamiento de los elementos, bueno, de C, digamos, de C, ¿no? El abaratamiento de C. El segundo, ¿sí?, es el aumento en ρ, que es igual al aumento en P sobre V, la tasa de explotación. El pizarrón porque no se ve. Ah, espérenme, voy. Denme chance. Ahí está. Diría el chavo del 8, se me chispoteó, ¿no? Entonces 1i, 2i. Entonces el primero es el abaratamiento de los elementos de la capital constante. Y ahí concluimos que aquí hay que analizar, ¿no? Porque puede disminuirlo, pero hay otro efecto que tiende a aumentarla. Luego el otro sería el aumento en la tasa de explotación. Y eso es operar a través del aumento mediante la plusvalía absoluta. Que es incrementar P, ¿no? Incrementar el plusvalor. O el tiempo de trabajo excedente. En la tercera, es disminuir el salario. Que el salario esté por debajo del V, ¿no? Que sería el tiempo de trabajo necesario. Tiempo de trabajo necesario. Entonces, si disminuyo el salario por debajo del tiempo de trabajo necesario, hay dos efectos. El primero es que voy a aumentar, o sea, si esto es el salario, esto es el salario, esto es lo que pago, y hasta acá es el tiempo de trabajo necesario, pues lo que estoy haciendo es que en lugar de pagar hasta aquí, hasta lo rojo, ¿sí?, solamente estoy pagando W, que sería esta parte,
Y entonces automáticamente todo esto se transforma en tiempo de trabajo excedente. Y aquí, por una parte, estoy disminuyendo, aumentando la explotación, estoy aumentando P. Y por otro lado, disminuyendo el C más B, porque ahora no estoy pagando C más B, estoy pagando C más un salario, asumiendo que este salario es inferior que B, ¿sí? Entonces, si disminuyen mis costos, ¿sí? Aquí estoy suponiendo que C más B es menor, más bien, que este es mayor que C más W. Y si la tasa de ganancia la tengo entre el plusvalor y entre C más W, ¿sí? Pues esta ganancia, esta tasa de ganancia con esto, esta tasa de ganancia la voy a poner aquí 1, la tasa de ganancia 1 va a ser mayor que esta otra tasa de ganancia, que va a ser G2 igual a P entre C más B. Entonces, ¿sí? Entonces, por un lado, incremento la tasa de explotación porque no estoy pagando la reposición de la fuerza de trabajo, sino que pago algo más barato. Y por el otro, estoy incrementando G porque mis costos son más pequeños, ¿sí? O sea, son más pequeños de lo que deberían ser, ¿sí? Entonces, eso es el 2. El 3, perdón. Luego, el 4. El 4... Espérenme, ya para acabar. La sobrepoblación relativa. Que hace que este 4, la sobrepoblación relativa, ejerce una fuerza a la baja del salario, ¿no? ¿Sí? Y el quinto, el comercio internacional. Entonces, en el quinto factor, yo lo que tengo son dos cosas. Primero, que las grandes empresas pueden utilizar para mayor ganancia, pueden llevar sus capitales a México para obtener una ganancia diferencial por la diferencia salarial, que eso sería el plusvalor diferencial, ¿no? O sea, no van a pagar $15, sino van a pagar el salario mínimo en México. Y esa es una ventaja, ¿no? La segunda sería, como lo dice en el texto Guillén, vender sus productos más caros aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te venden un auto, el menos equipado. Allá en Estados Unidos, el de arranque es más equipado que el que te vendan aquí. Siempre, ¿sí? Y va a ser más barato allá que acá, ¿sí? El crédito en Estados Unidos es más barato que aquí, ¿sí? Entonces, si quieren, ahí lo dejamos. Regresamos. Hasta el lunes los veo, ingratos. Entonces, ya tienen el cuestionario. Revísenlo, vayan contestando, vean lo que falta y vamos resolviendo. ¿Va? Entonces, adelante, Omar. Rápidamente, ¿eso estaría relacionado al famoso deterioro de los términos de intercambio que justifica, entre comillas, el subdesarrollo? También tiene que ver con términos de intercambio, ¿no? Nosotros cambiamos plátanos por máquinas, por ejemplo, ¿no? O aquí, por ejemplo, la fantasía que nos vinieron a vender es que ahorita estamos exportando bienes de capital. Si ustedes ven la balanza comercial, estamos exportando bienes de capital, pero importamos insumos intermedios, ¿sí? Que son más importantes. Hacemos el automóvil, pero importamos el motor, el chasis, todas esas partes, ¿no? Entonces, al final, lo que aquí se vende, lo que queda en México son puros salarios y salarios bajos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué estamos intercambiando? Salario barato, ¿sí? Por bienes con más valor agregado, el motor, por ejemplo,
¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es el intercambio desigual. ¿Por qué? Porque ellos producen bienes con alta tecnología, intensivos en conocimiento y en capital, y nosotros ¿qué producimos? Bueno, primero, salarios, nosotros vendemos salarios bajos, ¿sí? O fuerza de trabajo barata, que es eso a lo que se reduce. Las empresas extranjeras están aquí por el salario bajo. Y por otro lado, vendemos aguacates, ¿no? Entonces intercambiamos aguacates por celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo, reflexionen, hagan el cuestionario y nos vemos, a ver aquí, nos vemos el lunes, ¿sale? Órale. Dale, profe, lunes. Gracias, buenas tardes. Ahí nos vemos. Nos vemos, profe. Ahí se comen un chile en nogada.